no pasa esta semana sin tenerles todas sus notas, así como con Ricardo con otra materia que tenemos por ahí. Así que no se preocupen, que esta semana tendrán todas sus notas. Bueno. El día de hoy vamos a entrar a abordar algunas cuestioncitas relacionadas con la unidad 3 del material de plataforma. Relacionadas con la unidad 3. Bueno, si quieren, les voy a mostrar, vamos a empezar por el final. Aquí está, tómele captura de pantalla si quiere, o cópielo como usted prefiera. Relacionado con el contenido de geometría elíptica o esférica. Este ejercicio, este es el que cuenta como 5% extra para el parcial 1, ya sea parcial ordinario o repetido. En el caso de Ricardo sería para la nota del repetido y los demás pues para el ordinario. Demostrar que el área de un triángulo esférico, hoy vamos a hablar un poco de esto de geometría esférica. Demostrar que el área de un triángulo esférico está dada por r cuadrado por pi entre 180 por la suma de alfa más beta más gamma menos 180. Alfa más beta más gamma son los ángulos de un triángulo esférico, que hoy veremos más o menos a qué se refiere con triángulo esférico, ¿no? Entonces, hay que demostrar esta formulita. Sé que podría sonar un poco ilógico lo de tener un pi arriba y un 180 abajo, pero recuerden que pi es radianes y 180 son grados. No es que estemos haciendo ahí una conversión, ¿verdad? No. Esa es la formulita. R cuadrado pi entre 180 por alfa más beta más gamma menos 180. Ese ejercicio lo puede usted investigar. Desarrolla la demostración y lo presenta. No vamos a ser muy exigentes aquí con colocar mayor cosas así de detalles, pero sí la idea es para que les suba un poquito la nota del 5%. La idea es que ustedes investiguen. Así que vamos a ver. ¿Cuánto tiempo les parece que necesitan para hacerlo? No tiene que ser ni muy poquito ni tampoco demasiado exagerado, ¿no? ¿Cuánto creen? ¿Cuánto creen? ¿Cuánto tiempo nos puede dar usted? No sé, ustedes me dirán. Como aquí también las notas se pueden modificar dentro de 1, 2, 3 semanas, ¿verdad? Con tal que sea antes de fin de ciclo. Pero la idea es que no se lleve mucho tiempo porque ya va a estar la otra tarea también. Creo que me faltan 2 tareas. Así que no sé si les parece bien una semana y me lo entregan el otro sábado, ustedes dirán. Me lo mandarían al correo, eso sí, me lo mandan al correo. Así que este sería el de, si quieren lo dejamos para el otro sábado. Este es el ejercicio del 5% extra para el parcial 1, ordinario o repetido diferido, como sea. Y me lo mandan el otro sábado a mi correo. Gracias, Luis. Está bien, licenciado, gracias. Yo digo bueno, que está bien. Perfecto. Vaya. Recuerden, ¿verdad? No es necesario hacer una gran prueba de detalle, pero como estamos hablando de área de un triángulo esférico, aquí sí quiero hacer una observación que va también para algo que viene el parcial. Cuando sean pruebas así bastante que tengan que ver con geometría o con figuras, nunca está de más hacer un dibujo de la figura. Hay algunos que, por ejemplo, en la demostración de la fórmula del área que aparecía en el parcial, esa fórmula, recuerden que llevaba cálculos de integrales, llevaba algunas expresiones que salían de un dibujo. La mayoría hizo el dibujo, ¿verdad? Que ahí en la rúbrica pueden ver que realmente eran como 3 casos los que había que analizar. La mayoría hizo el dibujo, pero hay otros que no hicieron dibujo y realmente el dibujo es bastante esencial para el planteamiento de la integral. Así que aquí igual, si usted ve que el planteamiento necesita un dibujo, hágalo. Es cierto que no le voy a pedir así que sea un gran detallista en poner cosas que tal vez no se encuentran
las demostraciones que uno puede ver en internet, pero si lleva dibujo hay que colocarlo, ¿verdad? No es tarea, pero ese 5% tiene que ser bien ganado. Bueno, vamos entonces con lo que toca trabajar hoy. Hoy vamos a hablar específicamente de la geometría esférica, es decir, analizar rectas, triángulos que se forman viéndolo desde la perspectiva de la geometría esférica o desde una esfera. Anteriormente habíamos analizado, por ejemplo, el disco de Poincaré, como son las rectas en el disco de Poincaré, y hoy estaríamos analizando cómo son las rectas en la parte de la esfera, si lo vemos desde la perspectiva de la geometría esférica. Bueno, un poquito de introducción. La geometría, ¿cuál es la geometría correcta para describir el espacio? En realidad, espacio-tiempo en el que vivimos, pues resulta que ninguna de las geometrías conocidas, la euclidia y la hiperbólica, que son las que más o menos se han visto hasta ahorita en la materia, sino una geometría más general, tal como fue descubierta por el matemático Bernard Riemann, que sería la geometría esférica. Bueno, algunos conceptos importantes cuando nosotros hablamos de geometría esférica. Primero, la noción de punto. La geometría esférica en general se basa en que nosotros vamos a trabajar en el espacio de una esfera. En eso se basa la noción de la geometría esférica, que nosotros vamos a trabajar sobre una esfera. Entonces, es como que ahora nuestro plano cartesiano que nosotros usamos en geometría euclídea tradicional y que se transformaba en un disco en el caso del modelo de Poincaré, o que se transformaba solo en el semiplano superior en el modelo del semiplano de Poincaré, o que se transformaba en una hipérbola en el modelo de la geometría hiperbólica. Aquí es como trabajar el plano cartesiano, pero transformado en una esfera. La esfera será para nosotros el equivalente al plano cartesiano en geometría esférica. Entonces, lo que sería para nosotros un punto en el plano cartesiano, aquí va a ser un punto sobre la superficie de la esfera. En geometría esférica, todos los puntos estarán sobre la superficie. Aquí el punto A que se ve en la imagen arriba, aparecería como que está sobre la parte lateral de la esfera. Esa impresión da y uno puede decir, bueno, entonces está sobre la parte lateral de la esfera. En realidad está sobre la superficie de la esfera. Lo pueden ver en el dibujo que está a la par, que ya hablaré de él, en el que está arriba del número 3. Ahí hay 3 puntitos colocados sobre la superficie de la esfera en diferentes posiciones. No es que esté solo de manera lateral. No vean esto como que es una circunferencia y los puntos están sobre la circunferencia, porque no es tan así. No es tan así, sino que es simplemente sobre el borde de o la superficie de la esfera. Entonces, eso es para empezar con respecto a un punto en la esfera. Siguiente detalle a analizar, y esto es quizás de lo más importante, una recta. Una recta en geometría esférica. Las rectas en geometría esférica son los llamados círculos máximos que se pueden trazar en una esfera. ¿Qué son los círculos máximos? En una esfera, una línea recta vienen siendo todas aquellas, los puede ver como circunferencias o círculos, todos aquellos círculos que se le llaman máximos porque coinciden con el diámetro de la esfera. Son todos aquellos círculos que coinciden con el diámetro de la esfera. Si lo quieren ver de otra manera, los círculos máximos son todos aquellos círculos cuyo centro es el mismo centro de la esfera. O sea, no se trata de que yo voy a dibujar un círculo alrededor de la esfera y ya eso es una recta. No, las rectas, que son los círculos máximos, son los círculos más grandes que usted puede trazar sobre una esfera, y esos círculos más grandes son todos aquellos que tienen como centro el centro de la esfera, o que tienen como diámetro el diámetro de la esfera. Son todos los que de alguna u otra manera pasan por, o tienen como centro, repito, el centro de la esfera. Entonces, no por gusto, este ejemplo que se ha colocado acá en el dibujo se ve como que está a la mitad de la esfera, porque tiene sentido, ¿no? Este círculo, al estar justo a la mitad de la esfera de una forma
Si lo quieren ver horizontal, lo podrían ver así. También lo puede ver alguien como que esté en diagonal, porque si ven como que la parte azul es la parte de enfrente y la parte punteada la de atrás, esto parecería estar en diagonal. Pero el punto es que el centro de ese círculo, voy a poner por acá, el centro de ese círculo debe ser el mismo centro de la esfera. Todos aquellos círculos cuyo centro sea el mismo centro de la esfera son círculos máximos. Aquí aplica aquello del meridiano, aquello del ecuador, porque son las líneas que terminan pasando justamente por la parte central de la esfera, ¿no? Son casos particulares de círculos máximos. Así que esas son las líneas rectas aquí. Si yo trazo un círculo por aquí en la parte superior, imagínense que yo trazo un círculo por acá. Ese ya no es un círculo máximo. Ya no es un círculo máximo. ¿Por qué? Porque ya no tiene como centro el centro de la esfera. Así que ojo con ese detallito. Esta definición de círculo máximo nos lleva a la definición de triángulo esférico, que viene siendo como la versión de un triángulo en geometría esférica. La geometría esférica y la elíptica pues es básicamente la misma, ¿no? Aquí definimos un triángulo, que son llamados triángulos esféricos, como el triángulo formado por la intersección de tres círculos máximos. Entonces, usted agarra tres círculos máximos, tres círculos que tengan como centro el mismo centro de la esfera, tres círculos máximos, agarra tres círculos máximos, los intersecta como que estuviera intersectando tres rectas de 2 en 2 y la figura que se le forma pues termina siendo un triángulo. Obviamente este triángulo como sus lados, por decirlo así, van a ser líneas curvas o segmentos curvilíneos. Por eso es que la suma de los tres ángulos internos no necesariamente tampoco va a dar 180. Estas líneas pueden ser líneas que sean completamente rectas o por lo general van a ser líneas que son curvadas. Por eso se le conoce con el nombre de triángulo esférico. Entonces, usted agarra tres círculos máximos, los intersecta de 2 en 2, se le van a generar 3 puntos de intersección, ABC, y esos van a ser los vértices del triángulo, y cada uno de estos triángulos, cada uno de estos ángulos tendrá también su respectiva medida. Como cuarto punto, las distancias en geometría esférica. Una distancia que es como la distancia más corta entre dos puntos en geometría esférica es el menor arco de círculo máximo que los une. Y a esto se le conoce con el nombre de ortodrómica. Parte de la tarea, que creo que se le va a poner después para esta unidad 3, consistirá en algún ejercicio que tenga que ver con calcular distancias. Aquí no hay mucho problema porque calcular distancias en geometría esférica es algo que se puede volver bien mecánico. Tiene su serie de pasos que se pueden hacer y es algo a lo que uno puede estar más acostumbrado porque son cálculos matemáticos que uno debe de hacer. Pero hay que saber analizar cómo calcular estas distancias. Entonces, una distancia entre dos puntos en geometría esférica no es la típica línea recta en la que uno está acostumbrado, sino que es una línea que obviamente va a ser un arco, va a ser una curva. A esta curva se le conoce como ortodrómica y es la curva que va a estar generada por el arco más pequeño que pertenezca a un círculo máximo y que una estos dos puntos. El arco más pequeño que pertenezca a un círculo máximo y que una estos dos puntos. Vaya, ¿por qué se hace mención a esto? Porque si yo tengo dos puntos sobre una esfera, sería de preguntarnos de cuántas maneras puedo yo unir esos puntos. Esos puntos yo los puedo unir con diferentes tipos de círculos. Yo puedo, por ejemplo, para estos dos puntos A y B, yo podría trazar un círculo pequeño en la parte superior de la esfera y que los una, que pase por ellos dos. Puedo trazar otro círculo que sea un poco más grande. Puedo trazar diferentes círculos de diferente tamaño que rodeen la esfera y que unan A y B. Pero la idea es que para la distancia tiene que ser un círculo máximo el que se trace y el segmento de ese círculo máximo que los una es a lo que se le conocerá como la distancia, a la longitud de ese segmento.
la longitud de ese segmento, que también más formalmente se conoce con el nombre de ortodrómica. Un nombre un tanto raro. En YouTube hay varios ejercicios, bueno, ni tan variados, pero hay algunos ejercicios muy buenos, hay algunos videos muy buenos que tienen sobre cálculo de ortodrómicas. Algunos están en la plataforma que los pueden revisar, pero particularmente ejercicios de cálculo de distancias en geometría esférica no hay, creo yo, en la plataforma. No hay, pero sí en YouTube se encuentran. No hay mucha variedad de videos que ustedes puedan encontrar sobre cálculos de distancias, pero hay unos cuantos, los pocos que hay son muy buenos. Bueno, vamos a ver, sigamos. Vaya, esto nos lleva, estas pequeñas definiciones en geometría esférica, que viene siendo equivalente a la geometría elíptica, nos llevan a hacer una especie de comparación entre la geometría euclídea tradicional y la geometría elíptica o esférica. La geometría euclídea, pues como ya mencioné antes, su modelo o en lo que se basa es en el típico tradicional plano cartesiano, mientras que la geometría elíptica, su modelo o en lo que está basado, que lo representa, es la esfera. Su modelo es la esfera. En cuanto a los puntos, en la geometría euclídea no tiene dimensión, se usa para indicar una ubicación en el plano. En la geometría esférica tampoco tiene dimensión e indica una ubicación en la superficie de la esfera. Más o menos es la misma idea, uno en un plano, en otro en una esfera. Las distancias, bueno, en geometría euclídea, la distancia es el segmento de línea recta que une dos puntos. En la elíptica es la línea elíptica, también llamada geodésica, que une a dos puntos sobre un círculo máximo y recibe el nombre también de ortodrómica. El concepto de geodésica, cuando hablamos de geodésica, nos estamos refiriendo al círculo máximo completo. ¿Ya? La geodésica viene siendo como el círculo máximo completo que termina generando la menor distancia entre dos puntos. Y la ortodrómica es ya particularmente nada más el arco que los une. La geodésica sería como todo el círculo máximo y la ortodrómica solo es la porción de arco que une A y B, para hacer un poco de distinción de conceptos. Puntos colineales. Bueno, puntos colineales en un concepto euclídeo son los puntos que pertenecen a una misma línea recta, que están alineados. Puntos colineales desde la perspectiva de geometría elíptica serían los puntos que pertenecen a un mismo círculo máximo, es decir, todos los puntos que estén en un mismo círculo o en una misma circunferencia, como lo quieran ustedes interpretar. Siguiendo con la comparativa, en este cuadro se han puesto algunos signos de interrogación, que la idea es que quede como una especie de mini tarea que cada uno de ustedes complete cómo se interpretan. Por ejemplo, en el caso de los ángulos en geometría euclídea, la definición tradicional de ángulo que uno maneja, la que vieron en geometría 1, y en el caso de la geometría elíptica es la porción de la superficie esférica limitada por dos segmentos de círculo máximo con origen en un punto común. En geometría euclídea, un ángulo pues vendría siendo la porción del plano cartesiano limitada por dos líneas rectas, ¿no? Que se unen en un punto común llamado vértice y todo lo demás, la típica definición de geometría euclídea. En geometría euclídea, un polígono es una figura geométrica cerrada formada por segmentos rectos consecutivos y no alineados. Figura cerrada formada por segmentos rectos consecutivos y no alineados. Esta es una de varias definiciones que uno puede encontrar del concepto de polígono. En geometría elíptica sería una figura geométrica cerrada formada por segmentos geodésicos consecutivos no alineados. Teniendo en cuenta que en geometría elíptica las rectas son círculos máximos o geodésicas, también llamadas así, entonces una figura de polígono es una figura cerrada siempre, pero formada por segmentos geodésicos consecutivos. O sea, es la misma idea de un polígono en geometría euclídea que en elíptica, figura cerrada, formada por segmentos de recta, consecutivos y no alineados. Lo único que cambia es
la visión que uno tiene del concepto de línea recta, que en el plano cartesiano son tal cual líneas rectas, pero en geometría euclídea, en geometría elíptica, perdón, son segmentos curvos de arcos de circunferencia. Eso es lo que nosotros debemos de considerar. O sea que tendríamos como que una figura formada por un montón de arcos. Un pentágono, por ejemplo, un pentágono sería una figura de 5 lados donde cada uno de los lados es un pequeño arco de circunferencia o de círculo máximo. Y eso es otra cosa muy importante. Son círculos máximos los que nosotros podemos trazar. En ese sentido también, bueno, aquí abajo ponemos una comparativa de polígonos básicos como triángulo y cuál sería su área y perímetro en geometría euclídea, que ya sabemos que el área es base por altura sobre 2 y que el perímetro es la suma de los lados. Y en geometría elíptica, pues, ¿cómo sería? Eso tiene algo que ver con lo que les he puesto de tarea, ¿no? Que tienen que resolver. Entonces, aquí también cabe la pregunta, si ya hemos definido nosotros cuáles son las líneas rectas, si ya hemos definido nosotros cuáles son las líneas rectas, pues entonces preguntémonos otra cosa. ¿Cómo son las líneas paralelas en geometría esférica? ¿Cómo son las líneas paralelas? O mejor dicho, ¿hay líneas paralelas, sí o no? No, porque llegan a unirse en los polos, por decirle algo. Ajá. No tanto así. No, Lick, no, ahí esta es la otra negación con la que no se comprueba el quinto postulado. Correcto. No hay, pero no tanto por lo que mencionaba Ricardo, porque no es en los polos donde se unen. Si usted tiene una esfera y en la esfera particularmente se van a trazar círculos máximos, ¿en dónde más o menos se estarán uniendo? En el centro del círculo. Bueno, el centro del círculo será un punto común, pero recuerden que el centro no pertenece a una esfera, a menos que sea una esfera sólida, ¿no? A menos que sea una esfera sólida. Pero al final de cuentas, el concepto de paralelismo era que si yo tengo un punto y por ese punto trazo una recta, yo tendría que trazar alguna otra recta, o existen infinitas rectas que por más que se prolonguen nunca se van a tocar con la original. Pero acá, como al final de cuentas todas terminan dándole la vuelta a la esfera, por más que yo me rebusque con trazarlo de diferente manera, todos los círculos máximos tarde o temprano se van a cortar, porque todos le van a terminar dando una vuelta completa a la esfera. Y como todos tienen como particularidad que su centro va a ser el mismo, que es el centro de la esfera, entonces al final de cuentas, no es que se cortan en el centro de la esfera, pero esa condición es la que hace que no existan círculos que no se vayan a intersectar. Alguien podrá decir, como lo planteaba yo por aquí, por ejemplo, en estos dibujos, mire, pero vaya, si yo tengo ese de ahí y si yo dibujo un círculo en la parte superior, acá, ese no se va a cortar, relacionado a este dibujo que tengo en el numeral 2. Esos no se van a cortar, entonces sí serían paralelos, es cierto, no se van a cortar, pero el círculo máximo de arriba, el círculo de arriba no es un círculo máximo, ese es el detalle, no es un círculo máximo. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso es, como dijo Beatriz, que en esta geometría tampoco se cumple el quinto postulado, porque ni siquiera no hay rectas paralelas. No hay rectas paralelas. Bien. Continuemos. Vaya. Lo que vamos a ver particularmente hoy es el desarrollo de dos teoremas importantes en la geometría esférica.
Dentro de esos teoremas importantes también podemos mencionar lo siguiente. Nos interesa empezar estableciendo leyes básicas de la geometría esférica, como varias de las que ya mencionamos. Distancia, el concepto de distancia, el concepto de punto, el concepto de triángulo, el concepto de los círculos máximos para definir una línea recta, etc. También dentro de esos resultados está, como lo menciona acá el numeral 2, dado un triángulo esférico, ¿cuáles son sus posibles alturas? El concepto de altura se sigue manteniendo. Es la línea que se traza perpendicularmente de un lado, de un vértice al lado opuesto. Ese concepto sigue siendo el mismo. Lo único que ahora esas líneas deben ser líneas de círculo máximo, porque todo aquí, todas las líneas aquí son arcos o segmentos de arco o arcos completos de círculo máximo. Tercer punto, otra propiedad importante en geometría esférica, la ley de cosenos y cómo será interpretada, cuál será su expresión, y lo mismo con el caso de la ley de senos. ¿Cómo son la ley de senos y cosenos en geometría esférica? Y eso es lo que se va a tratar particularmente hoy. Y aquí tenemos una primera demostración para la ley de cosenos. ¿Se acuerdan ustedes cómo era la ley de cosenos en geometría euclídea tradicional? ¿Quién me dice cómo era la ley de cosenos en geometría euclídea tradicional? ¿Cómo era la ley de cosenos? Es a cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2bc por el coseno de a, algo así. Ajá. La cosa es que tenía o relacionaba los lados de un triángulo con sus ángulos. Lo mismo que hacía la ley de, o que hace la ley de senos, ¿no? Relaciona los lados de un triángulo y sus ángulos. Particularmente en el caso de la ley de cosenos había tres fórmulas, dependiendo de qué ángulo uno tomara. Al final terminaba tomando los tres lados y uno de los ángulos. Ahí dependiendo cómo uno planteara la fórmula. Pues en el caso de la ley de cosenos en geometría esférica, la fórmula es la que está planteada y que voy a marcar ahorita yo en color rojo. Es esta. Una de sus versiones, obviamente, una de sus versiones, que al igual que en geometría euclídea tiene varias. Pero aquí, si se fijan, no se relacionan lados tal cual. ¿Por qué? Porque aquí, como los segmentos, entre comillas, de línea recta, los lados del triángulo son segmentos curvos, entonces aquí se habla de coseno de alfa es igual, coseno de A, perdón, es igual a coseno de B por coseno de C, más seno de C por seno de B por coseno de A. Y aquí hay que saber diferenciar entre letras mayúsculas y letras minúsculas. Aquí sucede una situación. Las letras mayúsculas van a representar los vértices que nosotros usualmente trabajamos, los vértices A, B y C. Esos vértices que van a representar una cierta medida de ángulos, ¿no? Y luego tenemos las letras minúsculas A, B y C, que las letras minúsculas también son arcos. Las letras minúsculas también son arcos de circunferencia. No son líneas rectas en el sentido tradicional, son arcos y por lo tanto esos arcos tienen una cierta medida, y a eso se le puede calcular también la función coseno. Entonces, eso es lo que está planteado en la parte de aquí abajo. Así que tengamos en cuenta eso. Para la ley de cosenos en un triángulo esférico, vamos a partir de tener tres vértices ABC. Esos tres vértices, ahí se forman ángulos y esos ángulos son a los que se les va a calcular el coseno también aquí en la fórmula. Y también tenemos tres lados, pero como los lados también son arcos de circunferencia, esos tienen una cierta medida, ¿no? Tienen una cierta medida o un ángulo que están formando. También están formando un ángulo cada uno de los lados, por eso se les puede calcular la función coseno. Licenciado. Ajá. Y la medida de esos lados es como medir un arco, así como lo entendemos. Correcto, Así, correcto. igual los ángulos.
Sí, 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 o sea, todos los conceptos tradicionales de medición se mantienen. Lo que sucede es que acá, vaya, la medida de un arco, la fórmula para la medida de un arco es, quiero ver, se me ha escapado ahorita quiero ver, la fórmula para medir un arco de circunferencia. Tun, 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 tun. Estoy tratando de acordarme la formulita para medir un arco que se me ha escapado. Bueno, es que tenemos la típica fórmula de longitud de arco, si se recuerdan. La longitud de arco que era, no, iba a decir 2pi por r, pero 2pi por r es la longitud total de una circunferencia. Lo que necesito es, ajá, la longitud de un arco de circunferencia es 2pi por el radio. 2pi por r por alfa, donde alfa es el ángulo central asociado. O sea, todas las longitudes de arco tienen un ángulo central asociado. No sé si se recuerdan de eso. Cuando uno quiere sacar una porción de arco, una longitud de arco, todos esos arcos tienen un ángulo central que se les asocia también. ¿Se acuerdan de eso o no? Uy, uy, uy. Hola. Bueno, lo que estaba diciendo, aquí este ángulo C, y por eso han hecho este dibujito que está aquí a la par, como una tipo proyección, ¿no? Agarrar un triángulo esférico curvilíneo en color azul en el dibujo que está aquí a la derecha, y lo han como proyectado, como que uno quisiera ver la sombra generada por ese triángulo con lados curvilíneos. Y al proyectarlo como que fuera sobre un plano, se genera un triángulo común y corriente, que es el que han nombrado como ADC. En ese triángulo común y corriente, pues ya nosotros ya tenemos interpretado que como es un triángulo normal, el ADC en la proyección, los ángulos de los tres vértices coincidirían con los ángulos de los vértices A, B y C, porque lo que estamos viendo son nada más sombras. Entonces, en vez de analizar para hacer la prueba de la ley de cosenos, en vez de analizar la proyección o el triángulo esférico en sí, analizan la proyección para ir usando los resultados de geometría euclídea tradicional, la ley de cosenos y de senos tradicional que uno utiliza. Con respecto al triángulo esférico siempre que preguntaba la compañera, aquí vamos a ver. Los valores de A, B y C son arcos de circunferencia. Los arcos de circunferencia tienen una cierta forma de cómo se calculan la medida o la longitud de un arco, la longitud de los arcos de circunferencia. Esa longitud de un arco de circunferencia está determinado por el ángulo central asociado a dicho arco. Por el ángulo central, por ejemplo, en este dibujo de la proyección,
Si yo quiero el ángulo central asociado al arco AC, el ángulo es este de acá. Uy. El ángulo es este de acá. Ese es el ángulo asociado al arco AC. O es como que uno agarrara los extremos del arco AC y lo proyectara hacia el centro de la esfera. Entonces, ese es el arco o el ángulo asociado al arco AC. Luego, el ángulo asociado al arco AB, digamos, es este de acá. El ángulo asociado al arco AB. Y por último, en la parte de abajo, el ángulo asociado al arco CB es este de acá. Ahí todo depende de cómo uno vea los ángulos centrales asociados a cada uno de los arcos. Eso es con respecto a los lados ABC, cuando uno lo ve como proyección. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Para demostrar la ley de cosenos, que es la que está en un cuadrito rojo aquí abajo. De nuevo, insistir que hay varias versiones. Esta es una, particularmente con el coseno de A mayúscula al final. También está la versión equivalente con B y con C. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, con este dibujo de la derecha, ocupando la definición clásica de ley de cosenos, se sacan las dos primeras expresiones que uno tiene aquí en la parte superior, aplicando la definición tradicional de ley de cosenos. El segmento de E, y por eso es que uno hace la proyección, uno saca, en vez de trabajar con los lados curvos del triángulo esférico, al sacar la sombra o proyección ADE, uno ya trabaja con un triángulo de manera completa, normal, euclidia, por decirlo así. En el triángulo ADE tenemos que DE al cuadrado es igual a AE al cuadrado más AD cuadrado menos 2AE por AD coseno de A. Esta es una primera expresión. Aplicando ley de senos al triángulo ADE. Y también tenemos una segunda expresión. DE al cuadrado es igual a OE al cuadrado más OD al cuadrado menos 2 veces OE por OD coseno de A. Vaya. Aquí es donde entra en juego lo que yo les decía de los ángulos centrales. Aquí entra en juego la situación de los ángulos centrales. ¿Quién es esta A de la fórmula 2? Coseno de A minúscula, digamos. A minúscula es la porción de arco entre C y B. Es esta que está acá. La voy a marcar en azul para que se vea. A minúscula es el arco entre C y B. Entonces, en el dibujo que está a la derecha, en vez de trabajar con el arco entre C y B, uno trabaja con el ángulo central asociado a ese arco. ¿Y quién es el ángulo central asociado al arco CB? El ángulo central es este de acá. Es este de acá. Ese es el ángulo central asociado al CB. Entonces, si el arco CB le han llamado a este le ponen A, solo para representar que es el ángulo central asociado al arco CB o al arco A. Por eso es que lo que se ha hecho es aplicar ley de senos en el triángulo ADE en la parte de arriba, en la ecuación 1, y en el triángulo ODE en la parte de abajo. O sea, ahí hay un montón de triángulos euclidios que se pueden trabajar. Entonces, la primera ecuación, la voy a poner aquí, es en el triángulo ADE. Y la segunda ecuación es en el triángulo ODE. Es en el triángulo ODE. Y de ahí se sacan las primeras dos relaciones que están arriba para la ley de cosenos. No sé si hay alguna pregunta con esto. Por lo que preguntaba más que nada Silvia también para la cuestión de los arcos. ¿Preguntas?
Ahí, Pregunta. disculpe, en la primera Ajá. ecuación dice AE cuadrado, ¿verdad? Y en la segunda dice OE cuadrado. Ahí es Sí, donde yo me perdí. es que son de triángulos distintos. Son en triángulos distintos. Por eso le he puesto ahí la observación. La ecuación 1 es en el triángulo ADE. Es en el triángulo que se forma cuando uno proyecta el triángulo que está a la derecha. Es en el ADE. Y la ecuación de abajo es en el triángulo ODE. Son en triángulos diferentes. Por eso es que va a ver que dice uno AE y el otro dice OE. Es aplicar ley de cosenos en triángulos diferentes. Ya la entendí, Eli, gracias. Ajá. Uno es en un triángulo, en el triángulo de la base, digamos, y otro es en el triángulo lateral, en el triángulo de la derecha. Entonces es por eso, son dos triángulos diferentes. Yo sé que la primera impresión que podría dar es como que la ecuación de arriba es la misma de abajo, pero cambiando o sustituyendo algún dato, y a veces uno no entiende qué es lo que se ha sustituido, ¿verdad? Pero no es eso. Son dos ecuaciones sacadas de triángulos diferentes. No sé si alguien tiene alguna duda o de dónde salen esas dos, porque son la base para lo que se viene después en la prueba. Bueno, cuando ya tenemos estas dos expresiones sacadas de los dos triángulos bajo geometría euclídea tradicional, nos dicen que el triángulo OAE y el OAD son triángulos rectángulos. Y por eso le aplican el teorema de Pitágoras. El OAE y el OAD. ¿Por qué será eso así? ¿Por qué creen que nos dicen que el OAE y el OAD son rectángulos? ¿Alguna idea de por qué nos dirán eso? Vaya, lo explico. Este triangulito, que lo voy a marcar acá. Este triangulito que estoy sombreando en color rojo, que es como la sombra, ¿no? La sombra que se hizo o la proyección del triángulo esférico para formar un triángulo euclídeo normal ADE. Ese triangulito es una pequeña porción de un plano tangente a la esfera, porque ese triángulo coincide en el punto A, entonces ese triángulo es tangente a la esfera, ya que el punto A es una parte del triángulo esférico, es un punto del triángulo esférico, y todos los puntos del triángulo esférico, todos los bordes, están sobre la esfera. Entonces, este triangulito rojo, al sacarlo como proyección, como quiera que usted lo proyecte, la idea es siempre que un vértice coincida con un vértice del triángulo esférico. O sea que yo también podría hacer aquí una proyección diferente, de manera que el vértice que coincida sea el punto B, o que el vértice que coincida sea el punto C. O sea, puedo hacer tres diferentes proyecciones, dependiendo de cuál vértice quiera yo que coincida con el triángulo esférico y con la proyección. Pero así como está, este triángulo rojo es tangente a la esfera. Y cuando un plano o una porción de plano es tangente a una superficie, esto lo vieron en cálculo superior, si no mal recuerdo, si un plano es tangente a una superficie, significa que ese plano forma un ángulo de 90 grados con la superficie, ¿sí? Y particularmente como aquí el punto de tangencia de este plano representado por el triángulo
rojo y la parte de la esfera, que sería como el triángulo esférico azul, como el punto de tangencia es A, significa que en A se está formando un ángulo de 90 grados. Y aquí me dice, en el triángulo OAE y en el triángulo OAD. Bueno, si uno lo piensa un poco detenidamente, tiene sentido, porque estamos hablando de este triángulo de que los ángulos de 90 son este de acá y este de acá, esos dos. ¿Por qué? Porque son justamente los ángulos que se forman entre el plano rojo y el punto de tangencia en A. Entonces, justamente ahí es donde se forman los ángulos de 90. Pero es por esa propiedad, porque todo plano que toca en un punto a una superficie, pues en ese punto donde lo toca, como es tangente, ahí se forma por tangencia un ángulo de 90 grados entre el plano y la superficie. No se olviden que ese triángulo esférico azul es un triángulo que está sobre la superficie de la esfera. Pues entonces, por esa perpendicularidad se puede concluir que son triángulos rectángulos y por Pitágoras se sacan las dos relaciones que aparecen en ese segundo paso. Luego, con esas dos relaciones obtenidas, se sustituyen en la ecuación, particularmente número 2, como se menciona, y se obtiene que DE al cuadrado es 2 veces OA al cuadrado más AE al cuadrado menos AD al cuadrado menos 2OE por OD coseno de alfa. Lo que se ha hecho básicamente es que se cambia OE al cuadrado y se cambia OD al cuadrado por las relaciones de los triángulos rectángulos por Pitágoras. O sea, se ha cambiado esto, OE al cuadrado y OD al cuadrado por las expresiones que están aquí abajo. Se ha cambiado OE y OD por estas expresiones de abajo y por eso se obtiene la ecuación número 3. ¿Alguna pregunta ahí? Vamos pasito a pasito. ¿Preguntas? No leí, creo que ahorita no. Ok, vaya. Bueno, se obtiene la ecuación número 3 al hacer esa sustitución. Por último, bueno, no por último, pero el siguiente paso es igualando las ecuaciones 1 y 3, porque para ambas tenemos DE al cuadrado, se obtiene 2OA al cuadrado menos 2OE por OD coseno de alfa. Estoy ahorita en esta parte, estoy acá, igual a menos 2AE por AD coseno de alfa. Esto es igualando las ecuaciones 1 y 3. De ahí en adelante es simplemente cuestión de aplicación algebraica, de reducciones, simplificaciones, si lo queremos ver de esta manera. Divido todo por 2 y paso al lado derecho o multiplico por menos 1, como usted lo quiera ver. Dividen todo por 2 y arreglan un poquito los signos y les va a quedar OE por OD coseno de alfa igual a OA cuadrado más AE por AD coseno de alfa. Esta expresión en la que estoy ahorita, la segunda línea del último paso, y repito, es dividir toda la ecuación de arriba por 2, multiplicar por menos 1 y pasar al lado derecho el OA cuadrado que les va a quedar. Son 3 operaciones en una las que se han hecho ahí. Dividir todo por 2, multiplicar por menos 1 y pasar el OA al cuadrado a la derecha. De ahí en más, para llegar a la expresión que teníamos que llegar al inicio, se despeja coseno de alfa, que es el que estaba despejado en la ecuación. Se despeja coseno de alfa y queda la expresión que está en el penúltimo paso.
Y luego por geometría euclidia tradicional también, razones trigonométricas, OA entre OE es coseno de C, OA entre OD es coseno de B, y luego también AE entre OE es seno de C y AD entre OD es seno de B. No se olvide que en el caso de A, B y C minúsculas son estos. A es este arco que estoy marcando en verde, en negro, perdón. Luego tenemos el valor de B minúscula. B minúscula era la porción de arco entre A y C. O sea que B minúscula es este ángulo doble que estoy marcando, el generado por el arco AC. Y C minúscula era el arco entre A y B. O sea que C minúscula es este de acá, es el A y B. Y ahí, haciendo las sustituciones, pues ya se obtiene el resultado final del ejercicio. La prueba algebraicamente no está tan complicada de entender, pero sí que se necesita tener claro que el triángulo generado rojo por proyección es tangente a la esfera y por lo tanto en el punto de tangencia se forman ángulos de 90 grados. Hay que tener claro ese criterio. Y hay que tener claro también que los lados del triángulo esférico están relacionados con la medida de la longitud del ángulo central generado con el centro de una esfera. Y por eso es que el A, B y C, que representa la medida de los arcos, está representando también la medida del ángulo central asociado. Y después de todo eso, pues ya sale también la demostración de la ley de cosenos. Estas pequeñas cositas, que si bien es cierto, aquí se han ocupado para la demostración de esta ley, también se pueden ocupar para encontrar las longitudes de los lados, el perímetro, si en un momento dado se quisiera, la suma de A más B más C, son arcos de esferas, de circunferencias, lo puede sacar así uno, sumando, y bueno, para todo otro tipo de cositas también. ¿Preguntas? No vayan a confundir, ¿verdad? No vayan a confundir. Diga. No, que sí está un poquito complicado, hay que Sí, analizar. lo que les iba a decir, no confundan los ángulos de los vértices del triángulo esférico con los ángulos formados con el centro de la esfera, con el A, B y C minúscula. Hay que tener cuidado con eso. No vayan a creer que los ángulos generados por los arcos son los mismos ángulos que generan los vértices, ¿verdad? No son los mismos. Sí está un poquito confuso, pero bueno, a medida que ustedes vayan leyendo y revisando el material de geometría esférica, ahí se van a ir acostumbrando a ver estos dibujos. Cuando uno ya ha visto estos dibujos unas 3, 4, 5 veces, ya termina de captarle bien la idea a cómo se manejan estos segmentos de arco y cómo se manejan los ángulos también. Vamos a ver. Esta es, repito, una versión de la ley de cosenos. Están las otras dos, que es cuando la proyección está en color rojo, uno la hace a que coincidan los otros vértices, que solo coincida B o que solo coincida C. Pero de ahí el planteamiento es bastante parecido, cuando solo coincide B o cuando solo coincide C. Y por último veamos la ley de senos. La ley de seno. Esta ley de senos, pues ya aquí está la relación. Siempre en la parte inferior del dibujo. Aquí está. Como pueden ver, de nuevo, no es la típica ley de seno de geometría euclídea, donde era relación de lados con ángulos, sino que aquí como los lados son arcos, pues entonces al final es seno y seno, seno de los ángulos y seno de los arcos, seno de los ángulos y seno de los arcos. Vaya, aquí lo que puede confundir,
por la situación de quién creó estos dibujitos. Lo que puede, que no fui yo, eso lo quiero aclarar. Lo que puede confundir con respecto a la ley de cosenos es que aquí han cambiado la notación, le han puesto letras minúsculas a los vértices y le han puesto letras mayúsculas a los arcos. Lo más usual que es, bueno, lo más usual realmente es ponerle letras mayúsculas a los vértices y letras minúsculas a los arcos. Pero bueno, si uno tiene claro cómo está trabajando, pues creo que no debería generar mucha confusión esto. Así que aquí tenemos otra vez un triángulo con 3 vértices, A, B y C minúsculas, y con 3 arcos, A, B y C mayúsculas. Y en los vértices, también para no hacer tanta confusión, ahora los ángulos no los han representado con las letras de los vértices, como en la ley de cosenos, sino que le han puesto nombres a los ángulos. Apenas se alcanzan a ver, pero son alfa, beta y gamma, los 3 ángulos. Así que si usted quiere, le puede poner así, alfa, beta y gamma ya en un ejercicio en concreto, los nombres de los ángulos, o puede poner el nombre del vértice donde están los ángulos. Las dos opciones son correctas. Entonces la idea es que la ley de senos relaciona el seno de un arco, en este caso el arco A mayúscula, con el seno del ángulo opuesto a dicho arco, el seno del ángulo alfa. Seno del arco B entre el seno del ángulo beta y seno del arco C entre el seno del ángulo gamma. Es decir, relaciona el seno de un arco con el seno del ángulo opuesto a dicho arco o a dicho segmento, ¿no? Y bueno, esto lo analizan desde 2 puntos de vista. Suponer que el triángulo que se está analizando es un triángulo rectángulo, o suponer que, pues, que no lo es, que el triángulo a analizar no es un triángulo rectángulo. Bueno, si es un triángulo rectángulo, es el mismo concepto de geometría euclídea tradicional, es decir, si es un triángulo rectángulo es porque uno de sus ángulos mide 90. Particularmente aquí se está asumiendo que el ángulo alfa es de 90 grados, es pi medios, y se va a trabajar bajo ese supuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hacemos la misma idea de la demostración de coseno, hacemos una proyección. Y aquí hacen coincidir el vértice B, si se fijan. Tienen el dibujo del triángulo esférico, hacen una proyección o una sombra, sacan un triángulo que viene siendo tangente a la esfera, que en este caso es el triángulo, no sé si lo alcanzan a ver, pero es A'C'(B). No sé si alcanzan a ver las comillas, pero aquí es A', digamos, C' y B. Al B no le ponen B' porque en B es el punto donde coincide. Y bueno, esa es la proyección y luego tienen en blanco el triángulo esférico. Están suponiendo que el ángulo alfa es de 90 grados. El ángulo alfa no lo han representado acá, pero como es el opuesto al A mayúscula, el ángulo alfa es este de aquí. Es este. Este es el ángulo alfa. Y entonces, cuando uno saca la proyección, el ángulo alfa en la proyección viene siendo el que se forma en A'. Por eso aquí le han puesto que es un ángulo de 90 por la proyección. O sea, el ángulo se mantiene. Bueno, pueden ver otra vez que estamos en el fondo trabajando con varios triángulos en forma euclídea, dejando de lado el triángulo esférico blanco. Todos los demás que se forman en la proyección son triángulos euclídeos tradicionales. Y lo que se ha hecho es utilizar razones trigonométricas para sacar seno de beta. Beta es el ángulo que está aquí arriba. Beta es el que está aquí arriba. Creo que no se alcanza a apreciar muy bien, pero este ángulo de aquí arriba es beta. Es beta. Y bueno, por geometría euclídea convencional, en el triángulo de la proyección, en el A'C'(B), como es un triángulo de 90 grados, es un triángulo rectángulo por tener un ángulo de 90, el seno de beta sería opuesto entre hipotenusa. El opuesto es
A'C' y la hipotenusa es BC'. Por eso han sacado ahí seno de beta. De manera similar, el seno de B mayúscula. Seno de B mayúscula. Aquí recordemos que los arcos del triángulo esférico, los arcos eran los que tenían nombres en mayúsculas ahora. Y los arcos generan ángulos centrales. Eso lo vimos también en la demostración pasada. Entonces, ¿quién es el arco B? El arco B es el que está en la base del triángulo, digamos, en la parte de abajo. Es el arco B. Cuando uno lo ve con respecto a su ángulo central, es este. Este es B. Es el ángulo central generado por el arco B. Entonces, si uno toma el triángulo de la base, el A'C', bueno, A'C' sería, de ahí se saca seno de B mayúscula. El seno de A mayúscula, necesitamos saber quién es A mayúscula. A mayúscula es el arco lateral de la derecha, digamos. Es el arco lateral de la derecha. Entonces, cuando uno lo ve como ángulo central, A mayúscula es este de acá. A mayúscula es este de acá. Entonces, en el triángulo BC'O, es donde han sacado la relación del seno de A. El BC'O es rectángulo también porque como B es punto de tangencia, ahí hay ángulos de 90. Apenas se alcanza a distinguir aquí en el dibujo, pero ahí arriba hay un ángulo de 90 en el BC'O. Entonces se le puede aplicar razones trigonométricas y ahí sale seno de A. De estas tres relaciones, seno de beta, seno de B mayúscula y seno de A, solamente se hacen sustituciones, como lo pueden ver aquí al lado derecho. Seno de beta, agarran la expresión seno de beta y dividen adecuadamente numerador y denominador por el segmento OC'. Aquí lo han puesto como distancia, no como segmento, pero es la misma idea. Dividen adecuadamente numerador y denominador entre la distancia de O a C'. Y bueno, arriba queda que esto es seno de B y abajo que esto es seno de A. Y bueno, alguien dirá, pero con eso no se ha demostrado todo. En realidad se ha demostrado una parte. Se ha demostrado que el seno de beta es seno de B entre seno de A. Generalizando todo esto a los otros casos, se saca toda la expresión completa, que es una igualdad de 3 fracciones. Este también, no se le olvide, es el caso particular donde alfa es igual a pi medios. ¿Preguntas con esto? Y si alfa vale pi medios, pues seno de pi medios es 1. Por eso es que aquí queda una igualdad de seno de beta con seno de B sobre seno de A. Si estuviera el seno de alfa, lo podemos representar, pero como es 1, normalmente no se pone. ¿Preguntas con esto? Yo sí tengo una. Ajá. Suponiendo que llegara a definir todo eso, los cálculos son normales, o sea, así como los haría en la Euclídea. El de Sí, seno, es coseno y todo que, eso. sí, correcto. Es que por eso, digamos que lo que uno hace es transformar lo esférico en euclídeo. Dejar de analizar el triángulo en un sentido esférico y por eso hace uno todas las proyecciones y la tangencia en un vértice y todo lo demás, para pasar a trabajar con triángulos que son completamente euclídeos y ahí usted le puede aplicar toda la geometría euclídea habida y conocida. Gracias. Tenía la duda porque usted mencionó al inicio algo sobre radianes y a mí me gusta, pero ajá. O se mencionó algo sobre los radianes al inicio del pi medio sobre 180, creo, algo así. No, Entonces, eso era para que no creyeran que la que les queda de tarea, que no creyeran que era una fórmula de conversión o algo así, nada más. Ok, gracias. Solo era por eso, no era por otra cosa así en particular. Bien. Ojo, ¿verdad? Insisto, aquí se ha demostrado una igualdad, pero la ley de senos en general es una triple igualdad. Es una igualdad de 3 fracciones, la ley de senos. Entonces,
Aquí es como que se hubiera demostrado, digamos, solo esta parte. Solo las primeras dos. Alguien dirá, mire, pero seno de alfa no está. Sí, pero es que como estoy suponiendo que alfa es pi medio, ese seno vale 1. De manera similar se sacaría la tercera relación. Usando siempre el mismo diagrama, otros triángulos rectángulos pueden sacar la otra igualdad. Ahora bien, ¿qué pasa si el triángulo no es rectángulo? Entonces se traza una altura. El concepto normal de altura es la línea que parte de un vértice perpendicularmente al lado opuesto. Solo que aquí las líneas, como es en geometría esférica, son porciones de circunferencia, ¿no? Son arcos. Entonces, en este dibujo han representado la altura con una letra D mayúscula a partir del punto B. Y como por definición una altura pues llega perpendicularmente al lado opuesto, haciendo un paréntesis, ¿no? Vean cómo los conceptos de altura, mediana, mediatriz, todo eso sigue siendo la misma idea, el mismo concepto. Lo que sucede es que ya no van a ser líneas rectas en el estricto sentido de geometría tradicional, sino que aquí hay que adecuarse a que ahora una línea recta es un arco de circunferencia o de círculo máximo. Es nada más el único cuidado que deben tener. Por lo demás, las definiciones son las mismas. Entonces, forma un ángulo de 90 con la base y esto hace que nuestro triángulo esférico se divida en dos triángulos esféricos de 90 grados. Triángulos esféricos rectángulos. ¿Ok? Entonces, sería, trazo la altura D, esa forma un ángulo de 90 y ahora tengo dos triángulos esféricos rectángulos, o sea que tienen un ángulo de 90 grados. Y por lo que ya se probó en el caso anterior, cuando un ángulo es de 90 grados, yo puedo sacar la relación seno de beta es igual a seno de B entre seno de A. Ajustando los nombres de los ángulos y de los lados por los triángulos que ahora tengo, si yo le aplico el resultado del caso 1 a este mismo triángulo ya partido en dos, o sea, al triángulo de la izquierda y al de la derecha, a las dos mitades, yo obtengo las dos relaciones que están aquí en el 1 y en el 2. Insisto, ¿verdad? Ajustando el resultado del caso 1 a las dos mitades que están en este segundo caso. A las dos mitades le aplico que es un triángulo esférico rectángulo, saco estas dos relaciones y como las dos quedan igualadas al seno de D, igualo ambas, igualo 1 y 2 y saco seno de A sobre seno de alfa es igual a seno de C sobre seno de gamma. O sea, el segundo caso ya es más fácil de verlo porque aplica el primero. No sé si hay alguna pregunta acá. Solo hay que tener cuidado con los ángulos y los lados. La relación al final que se demostró en A es que si yo tengo un ángulo del triángulo, en este caso beta, es lo del caso 1. El seno de ese ángulo es igual a seno de B, que es el lado opuesto, seno de B, el arco opuesto, entre seno de A. ¿Y quién es el seno de A? Es el que vendría siendo como la hipotenusa de nuestro triángulo. Entonces, se relaciona un ángulo con el seno del arco opuesto y el seno del arco que sería la hipotenusa del triángulo. Eso es, en otras palabras, lo que se ha probado en el primer caso. Entonces, teniendo ese cuidado, se le aplica a las dos mitades del caso 2. Por ejemplo, la ecuación 1, ¿por qué sale así? Porque es seno de gamma, estamos hablando de que la primera relación es para el triángulo de la derecha y la segunda relación es para el triángulo de la izquierda. En la primera, ahí se le ha puesto gamma. Seno de gamma es seno del arco opuesto, que es D, entre seno del arco, que es hipotenusa, que es A. Y en el otro caso, seno de alfa, que es el ángulo que se está buscando, es igual al seno de D, que es el arco opuesto, entre el seno del arco que sería como hipotenusa, que es C. Ojo, yo estoy hablando aquí de hipotenusa, pero en un triángulo esférico tampoco es tan así el concepto de hipotenusa, porque no es que estamos hablando de un triángulo a que le voy a aplicar Pitágoras y todo lo demás. Solo es haciendo la analogía, ¿no? Lo que vendría siendo la hipotenusa, aunque este es un triángulo esférico. Y ahí sacando esas dos relaciones las igualamos
y obtenemos el resultado. ¿Preguntas? Está un poquito complicado, pero si se fijan, tratando de entender cómo funciona el dibujo, la proyección y sobre todo lo que deben tener claro acá, no solo para esta parte, sino para muchos otros cálculos que van a ver, es que cuando tengan un triángulo esférico, los arcos que forman los lados del triángulo esférico siempre van a representar ángulos formados con el centro de la esfera. O sea, cualquier triángulo esférico, usted agarra los vértices del triángulo y de esos vértices traza líneas al centro de la esfera. Y los arcos, que eran los lados del triángulo, van a ser los mismos ángulos que se van a formar con el centro de la esfera. Eso es algo con lo que siempre van ustedes a trabajar. Y tarde o temprano lo van a tener que usar. Es decir, me refiero a esto. Usted agarra 3 puntos y supongamos que aquí tiene un triángulo. Entonces usted viene, va a agarrar esos tres vértices del triángulo y usted va a unirlos con el origen de la esfera. Así, los 3 vértices. Entonces, cada uno de esos arcos, supongamos que aquí este arco rojo es A, eso le genera un ángulo con el centro de la esfera. Si yo tengo el otro arco, el de abajo, digamos, que yo le llamo B, eso le va a generar otro ángulo acá con el centro de la esfera. Y así, cada lado que es un arco le va a terminar generando un ángulo central con el centro de la esfera. Y eso es una noción que usted debe tener clara porque eso lo va a ocupar a cada rato y lo va a ver en otros conceptos que más adelante estudiará y que están también en algunos materiales y videos de la unidad 4. Bueno, chicos, preguntas. Les recuerdo aquí el ejercicio extra de la tarea para subir 5% del parcial. Ahora creo que se va a entender un poco mejor quién es alfa, beta y gamma. Alfa, beta y gamma pues son los ángulos internos del triángulo esférico y tienen que demostrar que el área de un triángulo esférico es r cuadrado por pi. R es el radio de la esfera, ¿no? R cuadrado por pi entre 180 por alfa más beta más gamma menos 180. Ahora sí ya van a tener una mejor idea de quiénes son alfa, beta y gamma. Preguntas.